fazer um agradecimento especial a Maria Duenas e a nossa parceria com a editora Planeta do Brasil. Ela está lançando aqui hoje esse livro, que é As Filhas do Capitão. Eu vou traduzir as perguntas de vocês para o portunhol, para facilitar a compreensão dela. Bom? Entonces, María Dueñas, hable de ti y su obra de ahorita. Muy bien, bueno, pues lo primero que yo quiero decir es que estoy encantada de estar en Brasil en general y en Olinda en particular. Gracias a vosotros por vuestra invitación a SIDA y a este magnífico centro cultural. Y gracias a la ciudad de Olinda, que es maravillosa por acogerme. Bueno, yo vengo desde España porque soy escritora española de última llegada, en el sentido de que soy una escritora tardía. Durante 20 años de mi vida yo fui profesora universitaria. Yo no soy especialista en literatura y nunca pensé convertirme en escritora. Nunca tuve ni esa especialización profesional ni esa ambición personal. ¿Me vais entendiendo? ¿Sí? Gracias. 11 o 12 años cuando empecé a escribir, mientras seguía siendo profesora y sin pensar nunca en abandonar la vida académica. Pensé que iban a ser una actividad solapada, era una pequeña aventura personal escribir mi primera novela. Pero tuve muchísima suerte, se publicó pronto, los lectores la acogieron con un enorme agrado, fue un fenómeno, lo que llaman un fenómeno boca-oreja, de ir de uno a otro. Y bueno, aquel primer libro, El tiempo entre costuras, le siguió un segundo, Misión Olvido, que en portugués se tradujo como O melhor está por ver. O melhor está por ver. Después vino La Templanza, Destino a la Templanza en portugués, y ahora es mi cuarta visita a Brasil con novelas, y ahora vengo a presentar Las Hijas del Capitán. Es una historia de migración, de superación, de tres hermanas españolas del sur de España, de Andalucía, de Málaga, que en el año 1936, antes de empezar la Guerra Civil, emigran a Nueva York. Pero es cierto que sí hubo bastantes españoles. En los años 30, que es cuando yo sitúo la acción de la historia, había en Nueva York más de 30.000 españoles y se dedicaban a todo tipo de oficios. Había mucha gente vinculada al mar, trabajando en el puerto, en los muelles, en los barcos, muchos camareros, cocineros. Bueno, no era gente con una alta especialización profesional. Yo he tenido la fortuna, la suerte para documentarme para este libro de haber podido conocer personalmente a algunos de esos inmigrantes que en los años 30 eran meninos, eran niños, y ahora son ya muy viejitos, tienen 80, 90 años. Y bueno, gracias a ellos y con un poco de imaginación por mi parte, pues he construido esta aventura. Como os decía, las protagonistas son tres hermanas. Entonces el padre era un marinero que llevaba dando vueltas al mundo muchos años y decide asentarse en Nueva York y abrir como un pequeño restaurante. Pero tienen la mala suerte, la mala fortuna de que al poco tiempo de llegar el padre muere en un accidente. Y como es un accidente en el puerto, en el muelle de la Compañía Transatlántica Española, que eran los barcos que llevaban a los españoles, pues
les dicen a las hijas que quizá puedan obtener una indemnización, ¿cómo se dice así? Indemnización. Y ellas se quedan a esperar si les dan el dinero, si no se los dan, y empiezan a mover otra vez el negocio familiar, intentando que ya no sea una simple casa de comidas, que no sea un simple restaurante, sino convertirlo en una especie de nightclub. Esa es la espina dorsal de la novela, esa es la columna de la novela, y es una aventura yo creo, de superación personal, y es un homenaje también en general a los emigrantes y en particular a las mujeres que se vieron obligadas a emigrar en unas situaciones muy complicadas, adversas, problemáticas, a salir adelante con optimismo, con coraje, con valentía y con afán de superación. Con la novela anterior, con La Templanza, Destino a la Templanza en portugués, mi novela anterior era sobre lo que en España llamamos un indiano, no sé si se conoce el término, eran esos hombres del siglo XIX que emigraban desde España, normalmente pobres, y hacían fortuna. Y me di cuenta de que casi siempre, en lo que he dicho antes, casi siempre eran los hombres los que daban el primer paso, pero detrás de los hombres casi siempre iban las mujeres. Pero solo sabíamos de los hombres, la historia siempre nos la contaban a través de lo que ellos hacían, porque eran los que salían y porque eran los que trabajaban y porque eran los que triunfaban, y casi nunca nos contaban nada de las mujeres de detrás, ¿no? Y por eso yo decidí escribir esta novela centrada en esas mujeres que eran forzadas a emigrar y de cuyos sentimientos, pensamientos, sensaciones, sensibilidades sabíamos muy poco, ¿no? Bueno, y esa es la historia. Entonces yo quise explorar ese punto de vista de las mujeres emigrantes. Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero, con un traje de pistola sobre mi piel. ¡Alto ahí! El tiempo entre costuras es mi primera novela, la que escribí cuando todavía estaba en la universidad. Cuando me planteé escribir esta novela, solo tenía no sabía quiénes iban a ser los protagonistas, no sabía qué historia iba a haber dentro, no sabía si nada de espionaje ni de costura, no sabía nada, solo tenía una cosa clara en la mente, que era que quería que toda la acción lugar en Marruecos. Mi madre nació en Tetuán en el año 1940, entonces yo crecí escuchando en mi casa, en mi familia, todos los días de mi vida las palabras Marruecos, África, protectorado, Tánger, Tetuán, siempre. Y entonces decidí escribir esa novela sobre aquel mundo. No quería escribir un libro puramente histórico, quería una obra de ficción, un trabajo de ficción, que resultó una serie que fue muy fiel al libro, no traicionó al libro, que para mí era lo más importante, sí. Y bueno, y al final los lectores quedaron contentos y yo también quedé contenta. Y la segunda novela, La mejor historia está por ver, tiene que ver con... yo he sido profesora, como he dicho, y he tenido mucho contacto con Estados Unidos, he estado viviendo allí temporadas, he hecho estancias de investigación, estancias como profesora. Entonces, como esas dos novelas, había gente en movimiento y fueron bien, pues decidí, la tercera, la cuarta, mandar a gente para allá, para el otro lado del mar.
la transición de profesora a escritora. Fue todo tan rápido porque mientras estaba escribiendo la primera novela yo no me consideraba escritora, yo seguía siendo profesora. Cuando la novela se publicó yo no sabía qué iba a pasar con la novela y entonces seguía con mi actividad en la universidad, con mis clases, mis estudiantes, todo, y decidí que no podía seguir con las dos cosas. Y entonces, bueno, pues quise seguir como la ola, ¿no? Subirme a la ola de la escritura, y cerré la puerta de la enseñanza porque realmente era un poco complicado. A mí me gusta ese proceso y no solo es las horas que estás trabajando, estás viviendo dentro de la novela y eso es muy gustoso, sí, para mí porque voy a andar, yo voy a caminar por las mañanas cerca de mi casa, voy pensando, voy a hacer la compra al supermercado y voy pensando y por la noche siempre me acuesto con la historia y me levanto y vivo como en una burbuja y para mí es muy agradable. La literatura tiene ese poder, esa magia, ¿no? De podernos trasladar a otros mundos que no son el nuestro, pero que el cine, la televisión, te hace ver otras historias, pero te las da exactas, empaquetadas, ¿no? Y la literatura no, te da la capacidad de evocación, te la activa para que tú interpretes ese mundo y vivas con los personajes y rías o llores o sufras o ames. Maria, a gente só tem a agradecer, foi muito gostoso. Eu Por não favor. sou uma mediadora. Tú eres una mediadora fabulosa. Muchas gracias, muito obrigada. Agradecer também a Planeta e agradecer ao Centro de Cultura, essa casa que está sempre aberta, que é uma organização de direitos humanos, que defende a literatura e a cultura como um direito humano. Então, esse espaço é para Maria Dueñas. Ok. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Obrigada.